Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Cuando se echa la vista atrás para intentar comprender el trágico fin de la dinastía Románov, que reinó en Rusia durante 3 siglos, inmediatamente la temible sombra de una leyenda emerge para dificultar la tarea. Grigori Rasputin, el siniestro favorito de Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra, es todavía hoy un misterio tanto para el público en general como para los especialistas que se han acercado a su figura. Supuesto clérigo, místico y curandero, se le creía depositario de capacidades sobrenaturales que le acercaban a Dios o al diablo. Sus oscuros orígenes, su gusto por el poder, su escandaloso comportamiento público, su descarado uso de la influencia que tenía sobre la pareja imperial, le pusieron en el ojo del huracán desde poco después de llegar a la capital. Y es que si algo llama la atención de este hombre fue la rapidez con que ascendió en la Rusia de comienzos del siglo XX, valiéndose de unas virtudes más que dudosas, pero que resultaron muy apreciadas y efectivas entre la alta sociedad de la época. Mientras el pueblo llano le apodaba con apelativos como el monje loco o el tenebroso, y su fama de bebedor, lascivo, hechicero y demoníaco comenzaba a recorrer el imperio de punta a punta. El complicado discurrir de la política de comienzos del siglo y la delicada situación de Rusia en ese contexto llevó a que el prestigio de la corona se viese en entredicho. La presencia en la corte de tan oscuro personaje no contribuyó precisamente a mejorar la situación. Comenzó así una espiral que acabaría en un destino fatal para todos sus protagonistas. Rasputín fue ya una leyenda en vida. Tal fue el cúmulo de historias y habladurías que de él circulaban, y su muerte violenta no hizo sino consagrar su fama, apuntalar el mito para que sobreviviese más allá del final de su vida. Muchos han intentado penetrar en esta maraña para desentrañar la verdad y saber realmente quién fue aquel hombre, qué había de cierto en todo lo que se decía, cuáles fueron las razones de su increíble peripecia vital y así poder arrojar un poco de luz sobre los acontecimientos que marcaron profundamente el siglo XX y que en alguna medida siguen influyendo en nuestras vidas. Escuchas Rasputín, el hechicero de los zares. San Petersburgo, la esplendorosa y monumental capital del Imperio ruso, era la imagen viva del poder de los zares en el mundo de comienzos del siglo XX. Grandiosa, sofisticada y exótica, sus palacios, iglesias, teatros y cuarteles eran la envidia de muchas capitales europeas. Construidos en piedras nobles y metales dorados, la ciudad resplandecía como una joya en la costa del Golfo de Finlandia y conseguía con gran efectividad dejar boquiabiertos a sus visitantes.
El mensaje que transmitía era claro: Rusia era una potencia temida y admirada a partes iguales en todo el planeta, pero sus cimientos eran endebles. San Petersburgo era la fachada de un imperio con los pies de barro. Su apariencia de lujo y esplendor en realidad estaba hueca, como uno de los huevos que el genial joyero Carl Fabergé fabricó en finos metales y piedras preciosas por encargo de los zares, que los empleaban como obsequio de Pascua para otros miembros de la familia imperial. Los Románov, la monarquía que había llegado al trono en 1613, se vanagloriaba de haber sacado a su imperio de la barbarie asiática y haberlo convertido en una potencia europea que había sido decisiva en la derrota de Napoleón un siglo antes, y con la que estaban obligados a contar todos los países que tenían algo que decir en la política internacional del momento. Sin embargo, las bases de este inmenso poder no eran tan sólidas como podría hacer pensar su apariencia. El atraso económico y social, la debilidad de los impulsos modernizadores que llevaban décadas floreciendo en Occidente y la agitación política promovida por grupos favorables a la apertura de Rusia habían hecho crecer los problemas internos. Desde hacía casi un siglo, colectivos revolucionarios clandestinos de diversa ideología habían centrado su atención en usar la violencia como medio de lograr los cambios que tanto necesitaba el país, y algunos de ellos pusieron la monarquía en su punto de mira. Su éxito más rotundo se había producido en 1881, cuando el grupo Narodnaya Volia, Voluntad del Pueblo, perpetró con éxito un atentado contra Alejandro II, que resultó muerto en un ataque con bomba a su carruaje. Su sucesor, el zar Alejandro III, cerró todavía más sobre sí mismo la política rusa, al poner en marcha medidas de dura represión contra todos los que deseaban acabar con el absolutismo, apoyasen o no a la monarquía. Fue el creador de la temida Okhrana, la policía política zarista, sobre la que desarrolló un estado policial. Al morir este campeón del tradicionalismo, le sucedió en 1894 su hijo, el joven Nicolás II, de 26 años de edad, que pronto se vería puesto a prueba por toda una serie de reveses personales y políticos que exigirían de él las más altas virtudes y cualidades que se pueden pedir a un monarca. Pero en el momento en que llegó al trono, el joven zar no tenía ni idea de que la persona que marcaría indeleblemente su reinado llevaba varias décadas de inestable existencia en un remoto rincón de Siberia. Entre la delincuencia y la santidad. A comienzos del siglo XX, Rusia, pese a ser una potencia mundial, era un país atrasado, en el que la mayoría de la población vivía míseramente en el campo, practicando una agricultura y una ganadería primitivas, en pequeñas comunidades aldeanas en las que prácticamente nadie, salvo el párroco local, sabía leer ni escribir, ni había salido en su vida de la comarca. Podroskoye era un pueblo de estas características en Siberia Occidental, donde nació Grigori Yefinovich. Durante años su fecha exacta de nacimiento fue una incógnita, pero la mayoría de los especialistas aceptan en la actualidad que 1989 es la más exacta.
Se conoce realmente poco de su vida anterior a la llegada a la capital, confusión que se acrecienta por las múltiples versiones que de su pasado él mismo ofreció a cuantos se le acercaron cuando el éxito le hizo un personaje notorio. Se sabe que nació en el seno de una familia que se dedicaba a la ganadería y que su infancia se vio marcada por el fallecimiento de su hermano mayor, Dmitri, en el verano de 1877. En un día soleado, Grigori y Dmitri acudieron juntos a bañarse al río de la localidad, cuando, de forma accidental, éste se vio arrastrado de forma violenta por la corriente. Aunque se le pudo salvar, murió poco después de pulmonía y a causa de la impresión, el carácter del hermano menor cambió. A partir de entonces se volvió un chaval hosco y desagradable. Quizá en una mueca burlona del destino, Rasputín se caracterizó ya de niño por llamar negativamente la atención de su entorno. Con la adolescencia, esta tendencia fue a más, ya que el niño se transformó en un joven con una inusual facilidad para meterse en problemas. Hubo sobre todo dos cuestiones que comenzaron a aflorar entonces y que ya no le abandonarían jamás. La primera de ellas era la especial impresión que producían los que le rodeaban. En la comunidad se extendió el rumor de que el joven Grigori podía amansar a los animales e incluido sanar a los que estaban enfermos, y su instintiva inteligencia para olfatear el estado de ánimo de los demás fue el origen del rumor de que era capaz de leer el pensamiento. Estas cualidades le serían de extrema utilidad en el futuro. Por otra parte, el adolescente Grigori demostró una impactante precocidad sexual. En aquella época empezó a cortejar a numerosas mujeres, cambiaba constantemente de novia y le comenzaron a perseguir los problemas de faldas. Si con sus prójimos demostraba una innata capacidad para impresionarles y dejarles encandilados, con las mujeres esta habilidad se multiplicaba de manera exponencial. Sin embargo, el joven campesino también tenía puntos débiles y podía sucumbir ante rivales que supiesen utilizarlos. Uno de ellos fue Praskovia Fyodorovna Dubrovina, una mujer 4 años mayor que él que fue capaz de resistir su agresivo cortejo durante meses hasta tenerle rendido a sus pies. Dubrovina accedió a entregarse a Grigori a cambio de que contrajesen matrimonio. Finalmente se casaron, aunque el esposo continuó desde el principio con su desordenada vida sexual. Tuvieron 3 hijos, permanecieron casados durante toda su vida y su esposa le tuvo siempre en alta estima. Pero sus paisanos no eran de su misma opinión. Grigori llevaba ya tiempo desarrollando actitudes delictivas y a su fama de libertino se sumó la de ladrón, vándalo y alcohólico. Fue entonces cuando le pusieron el mote de Rasputinji, disoluto, de donde derivaría más tarde el nombre de Rasputín, que él mismo asumiría como propio. Por razones que no conocemos, esta trayectoria desnortada se interrumpió con un peregrinaje hasta el monasterio de Verkhoturie, en los Urales, donde permaneció 3 meses. Allí experimentó una profunda transformación, renunció al alcohol y a los placeres de la carne, aprendió a leer y escribir de forma muy rudimentaria y se volvió reservado y profundamente religioso. El detonante de este cambio radical parece haber sido su encuentro con uno de los monjes del monasterio, el padre Makari, un starets, una especie de hombre santo y guía espiritual de la comunidad monástica, famoso en toda la región por sus poderes espirituales que atraía a cientos de fieles desde lugares muy lejanos. Muchos han supuesto que Makari
apreció las excepcionales dotes espirituales de la oveja descarriada de Rasputín y habría trabajado duro con él para despertar su vocación. Sin embargo, pese a su nueva actitud y a lo que él mismo daba a entender en ocasiones, Rasputín nunca llegó a ser ordenado sacerdote ni monje, aunque adoptó una apariencia que podía ser lo verosímil. Cuando volvió a la aldea después de la peregrinación, todos quedaron atónitos ante el nuevo Grigori, que no permaneció por mucho tiempo al lado de su familia en su comunidad de origen. Parece que poco después se convirtió en un strannik, uno de los peregrinos vagabundos, algunos de ellos clérigos, que deambulaban tradicionalmente por toda Rusia, visitando monasterios y viviendo de limosna. Según él mismo afirmó con posterioridad, durante esta etapa tuvo una visión de la Virgen y peregrinó a Grecia y Jerusalén, pero no hay pruebas de que realmente efectuase esos viajes. De forma intermitente, regresaba a su aldea, donde cada vez parecía más cambiado, ya que se presentaba ahora investido de una extraña autoridad espiritual y de un don para la predicación que impresionaron a todos. A esto se unió el perfeccionamiento que había desarrollado de su don innato para dominar a las personas, que había depurado gracias a su dedicación a la meditación, la oración y el estudio, así como el contacto constante con extraños. Grigori continuó con su vida errante durante años, antes de que se decidiese a probar nuevos horizontes, porque para él el mundo era demasiado grande y encerraba demasiadas oportunidades como para conformarse con un pequeño pueblo siberiano. Era un hombre ambicioso y había explorado tímidamente lo que sus habilidades eran capaces de retribuirle. Si quería mejorarlas y explotar al máximo los réditos que podían granjearle, sabía que tenía que dirigirse a cientos de kilómetros de su hogar, allí donde el poder y el dinero tenía su sede, a San Petersburgo. Aparentar, fascinar, medrar. En 1903 llegó por primera vez a la capital del imperio. No se dispone de mucha información de cómo empezó a moverse por la ciudad, ni de cómo un campesino como él fue haciéndose un hueco en la ajetreada vida urbana del corazón del imperio, pero parece que frecuentó los ambientes religiosos, orando en templos de diversa importancia, donde llamó la atención de algunos altos cargos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Algunos de sus valedores en los comienzos fueron el archimandrita Teófanes y el obispo Hermógenes, a quienes les sorprendió la importante estampa y el aire de espiritualidad firme, profunda y sencilla del recién llegado. Ambos eran miembros de la jerarquía eclesiástica cercanos a la corte, por lo que pertenecían a un círculo en el que era fácil comenzar a trepar por lo más granado de la sociedad petersburguesa. Rasputín no tardó mucho en aparecer en las reuniones de la aristocracia de sangre y de los negocios, y causó auténtica sensación. Una de las razones de que triunfase rápidamente entre la alta sociedad fue la fiebre esotérica que ésta vivía por aquel entonces. Como recuerda el historiador británico especialista en historia de Rusia, Orlando Figes, la corte y los círculos sociales de San Petersburgo estaban interesados en las formas alternativas de religión. En los salones de la aristocracia y en los cenáculos de las clases medias existía un fermento de curiosidad relacionado con todas las formas del espiritismo y de la teosofía,
de lo oculto y lo sobrenatural. Las sesiones de espiritismo y las tablas de Ouija estaban de moda. Allí, el hombre rural profundamente piadoso y dotado de capacidades paranormales de curación y clarividencia resultó de un barbarismo fascinante. A pesar de lo selecto de los ambientes que se le iban abriendo, Rasputín no modificó su apariencia desagradable. Acudía con ropas vastas y harapientas. La higiene brillaba por su ausencia. Olía mal y sus cabellos y larga barba estaban siempre enredados y sucios. Pero esto no pareció ser un inconveniente entre la nobleza rusa, que era de las más refinadas de Europa, políglota, sofisticada y exquisita en gustos y modales, sino más bien todo lo contrario. Entre la nobleza encontró un campo abonado para poner en práctica su magnetismo cautivador, sus dotes de empatía y dominación que también conocía y había cultivado. En el gran impacto que se producía en cuantos se le presentaban, parece que jugaba un papel esencial su mirada. Tenía unos ojos claros y una mirada penetrante que sabía usar a la perfección para influir en los demás. Muchos afirmaban que había sido instruido en la hipnosis y era capaz de suspender la voluntad de los demás con tan solo mirarlos. Así fue abriéndose camino el campesino de Proyoskoye, que fue cultivando una imagen de pecador arrepentido, hombre investido de la profunda sabiduría espiritual del mundo rural, depositario de conocimientos y verdades telúricos casi paganos a los que los urbanitas no tenían acceso en su medio habitual. Muy posiblemente fue esta imagen la que hizo que fuese relacionado desde el principio con la secta ilegal de los Gilsti, un grupo religioso que mezclaba fe y sexo, ya que consideraban que el pecado era el camino hacia el perdón, y organizaban ritos en los que la danza frenética se alternaba con la flagelación para terminar en muchas ocasiones en prácticas sexuales en grupo. Aunque el origen de este colectivo parece haber estado en zonas rurales, no se ha podido documentar suficientemente la pertenencia de Rasputín al mismo. De lo que no hay duda es de que su identificación con la sabiduría espiritual de la Rusia profunda fue una de sus mejores cartas de presentación. Las jerarquías eclesiásticas e incluso los zares habían demostrado varias veces interés por hombres santos procedentes del medio rural, en los que tendían a ver la personificación del auténtico carácter del pueblo ruso y de los que podrían aprender cómo mejorar su influencia sobre ese mismo pueblo, sobre todo entre las masas urbanas. Todavía tardó unos meses Rasputín en llegar a la cima de la escala social y política del imperio, puesto que no fue hasta 1905 cuando conoció a la pareja imperial. Fue introducido por Teófanes y parece que su presencia en la corte resultó todavía más chocante que en las reuniones aristocráticas. El campesino se mostró desde el principio informal y franco con los monarcas, a los que llamaba Batiushka Tsar y Matiushka Tsarina, Papaíto Zar y Mamaíta Tsarina, ajeno a todo protocolo y etiqueta. Sin embargo, la impresión en los zares no debió de ser peor que en el resto de la alta sociedad, puesto que Rasputín fue accediendo poco a poco a su entorno inmediato. Como recuerda el historiador francés Marc Ferraud, logró un pequeño puesto que favoreció su contacto con la familia imperial. Nombrado lampaznik imperial, Rasputín tenía a su cargo el cuidado de las lámparas constantemente encendidas ante los santos iconos. Así estaba permanentemente en palacio, donde se encontraba con el emperador
un gran aficionado a los iconos que le confió el cuidado de alumbrar su preciosísima colección. Es probable que los zares oyesen hablar del hombre santo que se había presentado en San Petersburgo unos meses antes, sobre todo la zarina. Esta era una mujer sumamente piadosa y estaba rodeada de una camarilla de damas de la aristocracia, muchas de las cuales ya habían caído rendidas ante los encantos de Rasputín. Su suerte con las mujeres no cambió en la capital, donde prosiguió su incesante y tumultuosa vida amorosa. De entre las camareras de la zarina destacaban Anna Brujubova, una aristócrata a la que Alejandra se había acercado poco después de su llegada a Rusia para contraer matrimonio con Nicolás y que se convirtió en su confidente y amiga. Sin embargo, más allá de la influencia que el entorno inmediato pudiese ejercer, tanto la emperatriz como su marido tuvieron pronto otro motivo para confiar en el siberiano al que ya muchos veían como un starets. Un motivo que era necesario ocultar al país y que era una fuente de constante angustia para la pareja. Al final, el dolor de unos padres y el secreto de Estado serían para Rasputín el impulso definitivo para forjar una posición de poder inigualable en la Rusia de comienzos del siglo XX. La corte de los milagros. La zarina Alejandra, alemana de nacimiento, era nieta de la reina Victoria del Reino Unido y con su ascendencia había aportado al matrimonio una dote inesperada, el gen de la hemofilia. Esta enfermedad incurable consiste en que el proceso de coagulación de la sangre no funciona correctamente. La reina Victoria era portadora del gen y su actividad política de emparentar con familias, casando a su numerosa descendencia como monarcas de toda Europa, extendió el mal entre muchas casas reales, llegando a ser considerado como la auténtica maldición de la familia real británica. El mal es padecido por los varones. Las mujeres no desarrollan la enfermedad, pero sí pueden transmitirla en caso de ser portadoras del gen. Los zares, que habían contraído matrimonio en 1894, tuvieron 4 hijas entre 1895 y 1901. Y, por fin, en 1904, nació el ansiado heredero varón, el zarevich Alexis. Para desesperación de sus padres, el niño nació con la enfermedad y los médicos les advirtieron de que las posibilidades de que llegase a heredar la corona eran mínimas. A medida que el niño crecía, también lo hacía la ansiedad familiar. Las heridas y los cortes que no cicatrizaban se podían controlar mediante vendajes y torniquetes, pero lo realmente peligroso eran los golpes, que podían producir hemorragias internas que cursaban con fiebre y gran dolor para el niño. Si no se controlaban rápidamente, podían resultar letales. Después de que Rasputín accediera a la corte, el zarevich tuvo una de sus crisis hemorrágicas. El supuesto monje tuvo conocimiento de que el niño estaba enfermo, aunque no de la enfermedad, ya que era mantenida en el más absoluto secreto. Logró abrirse paso hasta el dormitorio del niño, que en sus convalecencias era cuidado personalmente por la emperatriz, y le pidió a ésta que le dejase aliviar su dolor. La doliente madre accedió. Se obró entonces la primera de las misteriosas curaciones del pequeño Alexis en manos de Rasputín. Se han vertido ríos de tinta sobre cuál podría ser su secreto
para que sus labores tuviesen efecto, pero no se ha podido establecer una conclusión sólida. Mientras que algunos recuerdan su especial capacidad para tranquilizar a niños y animales, otros lo atribuyen a sus capacidades hipnópticas que le permitirían mejorar en realidad el estado del enfermo o sumirlo en un letargo en el que los padecimientos resultaban más llevaderos. El caso es que algunas de sus intervenciones fueron tenidas por auténticos milagros. Una de las ocasiones más conocidas se produjo en 1912, cuando el zarevich sufrió una caída especialmente grave durante una estancia de la familia imperial en Spala, Polonia. Los médicos consideraban que la muerte del niño era cuestión de horas, y la zarina, desesperada, telegrafió a Prokófskoye, donde se encontraba Rasputín. Este la contestó con otro telegrama afirmando que Dios había escuchado sus oraciones y visto sus lágrimas, y que su hijo no moriría. Unas horas más tarde, el niño había mejorado de manera sustancial y poco después superó la crisis. Pese a la atención que han prestado los historiadores y científicos a estas curaciones, nadie ha podido desentrañar su verdadera naturaleza. Por una parte, fueron demasiado numerosas para atribuirlas a la coincidencia o la suerte, y por otra, parecen tan científicamente indemostrable que es difícil que se debiesen a la capacidad o práctica del siberiano. A raíz de estos episodios, la posición de Rasputín en la corte se volvió inexpugnable, pero no todos vieron con buenos ojos su cercanía a los zares. Rusia vivía uno de sus momentos más difíciles en décadas. En 1905, el imperio había sufrido una derrota humillante en una guerra contra Japón que dejó en evidencia las carencias de base del que se suponía un gigante de la política internacional. En el interior, la derrota sirvió de revulsivo para que detonase una revolución en la que toda la oposición, desde el movimiento obrero hasta las clases medias liberales, se uniese para exigir reformas aperturistas. Nicolás II, lejos de darse cuenta de la profundidad de los problemas, logró disolver la movilización de los descontentos con reformas cosméticas y la convocatoria de una Duma, Parlamento, cuyo significado político se encargó pronto de rebajar. El descontento político se esparció por todo el imperio y los enemigos del zar encontraron en Rasputín un arma idónea para atacar a la monarquía. La vida disipada y los frecuentes escándalos que protagonizaba en público era el pan nuestro de cada día en toda la ciudad. Además, el monje no se conformaba con gozar del favor explícito de los monarcas, sino que hacía ostentación pública de su influencia y la utilizaba para obtener favores y beneficios personales. Al tiempo, todos los que deseaban algo de la administración o la política acudían a él con el deseo de ganárselo para obtener una de sus recomendaciones, que abrían todas las puertas y facilitaban todos los trámites. Como recuerda el profesor Ferraud, la antecámara de Rasputín se había convertido en una especie de sala de espera hacia la que se apresuraban los solicitantes de cualquier rango. Al siberiano le gustaba el poder y alardeaba en público sobre la influencia que tenía en la corte y su capacidad para obtener lo que quisiese. Todo ello durante sus largas jornadas en compañía de prostitutas, de juerga en juerga emborrachándose en locales públicos en los que gustaba de ofender a los presentes con sus comentarios y actitudes. La situación se fue degradando imparablemente y
a medida que la reputación de Rasputín se hundía cada vez más, también lo hacía la de los soberanos, aunque estos parecían no inmutarse. El starets comenzó a perder sus apoyos más antiguos. El archimandrita Teófanes intentó revelar a la zarina su comportamiento reprobable y fue desterrado de San Petersburgo en 1910. Y el año siguiente fueron el obispo Hermógenes y el monje Iliodor que fueron recluidos en un monasterio después de convocar a Rasputín para reprenderle y exhortarle al arrepentimiento. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914, el contexto bélico no hizo sino agravar la situación interna de Rusia y con ello aumentar el número de opositores al régimen. Pero Rasputín no se enmendó. Uno de los peores episodios acontecido en 1915, cuando en un célebre restaurante, el Zar acudió borracho acompañado de 2 mujeres a las que cortejó en público, mientras se jactaba a voz en cuello de su omnipotente influencia sobre la emperatriz, para acabar bajándose los pantalones y esgrimir su pene ante la concurrencia. Fue detenido por la fuerza pública, pero a la mañana siguiente llegó orden de palacio para dejarle en libertad. Para entonces, hacía ya tiempo que las habladurías afectaban sin tapujos a los propios zares, que a la acusación de pusilánimes y corruptos sumaron ahora la de traidores. Cuando el zar abandonó la capital para ir al frente a dirigir a las tropas en 1915, dejando a su mujer al mando de los asuntos internos, la influencia de Rasputín llegó incluso al nombramiento de los ministros y la degradación del crédito público de la monarquía alcanzó límites alarmantes. Como afirma el profesor Figues, se pretendía en amplios círculos que la zarina y Rasputín trabajaban para los alemanes, que tenían una línea directa con Berlín y que Nicolás advertía regularmente a su tío, el Kaiser Guillermo, de los movimientos de sus tropas. Un crédito similar se otorgaba a los rumores sobre los diversos escándalos sexuales que rodeaban a la zarina. De ella se decía que era una furcia, la querida de Rasputín y la amante lesbiana de Anna Brubova, su dama de compañía, de quien se rumoreaba que compartía el lecho con Rasputín y con el zar. Ninguno de esos rumores tenía una base fidedigna. La cuestión en torno a estos rumores no era que fueran verdaderos o no, sino que tenían el poder para movilizar a un público encolerizado contra la dinastía. En una crisis revolucionaria, las percepciones y las creencias cuentan más que las realidades. La preocupación entre los pocos valederos que le quedaban a la monarquía hizo saltar todas las alarmas. Los pocos hombres de peso que seguían apoyando al zar se sentían compelidos a actuar y lo terminaron haciendo. Pese a que habían existido otros intentos de acabar con Rasputín, quienes finalmente lograron su objetivo fue un núcleo de poderosos conspiradores encabezados por el príncipe Félix Yusupov, casado con una sobrina del zar, y los grandes duques Dmitri y Nicolás, el primero de ellos también sobrino del zar. Entre sus motivaciones, aparte de las propiamente políticas, algunos autores han señalado motivos pasionales. Se sabía que Yusupov era homosexual pese a su matrimonio y parece que algún momento cayó rendido ante los encantos de Rasputín, aunque las opiniones sobre si éste mantuvo alguna vez relaciones con personas de su mismo sexo divergen. Sea como fuere, Yusupov invitó a Rasputín
la noche del 16 de diciembre de 1916 para acudir a su palacio, donde se seguían celebrando grandes fiestas pese a la guerra y a la carestía en la capital. El invitado llegó pasada la medianoche, cuando los conjurados llevaban horas allí preparando su plan. El anfitrión le invitó a descender al sótano, donde le había preparado un refrigerio. Mientras charlaban animadamente, la víctima ingirió gran cantidad de vino envenenado y varios pastelillos que habían sido aderezados con cianuro. La dosis de veneno que consumió era suficiente para matar a varios hombres, pero a él parecía no hacerle efecto. Tras una hora manteniendo el tipo en la sala, Yusupov se ausentó un momento para consultar con sus compinches, que estaban una planta más arriba. Ante el estupor general, el plan parecía no tener éxito, lo que les empujó a tomar medidas drásticas. Yusupov descendió de nuevo con un revólver oculto entre sus ropas y, tras entrar en la habitación, pidió a su invitado que mirase atentamente un crucifijo que había sobre una cómoda. Cuando Rasputín se prestó a hacerlo, entumecido por la gran cantidad de bebida que había consumido, un disparo en el costado le derrumbó al suelo. Al comprobar que no se movía, el asesino corrió de nuevo escaleras arriba para informar a sus camaradas, que celebraron inmediatamente la noticia, pero enseguida se percataron de ruidos que procedían del exterior. La víctima se arrastraba semi-incorporado intentando alcanzar la salida del patio a la calle. Puriskevich, un político conservador involucrado, le remató con otros 2 tiros. Incluso para morir, Rasputín dio muestras de ser un hombre fuera de lo normal. Los conjurados tomaron su cadáver, lo trasladaron oculto hasta un puente y lo arrojaron al río Nevá. Fue hallado días más tarde, cuando el crimen se había celebrado de forma unánime en todo el imperio. Tan solo la zarina y su pequeña corte de beatas parecieron lamentar la pérdida. Fue el fin de un hombre extrañamente dotado con unas capacidades extraordinarias que supo utilizar en su propio provecho, pero cuyos defectos y desprecio por aquellos que se le opusieron acabaron costándole la vida. Repugnante pero cautivador, místico pero lujurioso, lenitivo pero besánico, sus muchas contradicciones le abrieron puertas entre colectivos muy distintos. Muchos aspectos de su peripecia siguen sin contar con una explicación satisfactoria, por lo que su figura sigue y seguramente seguirá siendo un enigma indescifrable. Un juego, un asedio y Carlos I de España. El emperador Carlos I puso fin a la República de Florencia tras su asedio a la ciudad en el año 1530. Fueron casi 10 meses de sitio y, a pesar de estar exhaustos y hambrientos, los florentinos organizaron un partido de fútbol que permanecería en el recuerdo de la historia. Los florentinos proclamaron la República tras expulsar a los Médicis en 1527. El nuevo gobierno formado se puso al lado del rey francés en la conocida como Guerra de la Liga de Cognac, que libraba contra los Habsburgo de Carlos V y el Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V acordó con el Papa en 1529 recuperar Florencia para restaurar en el poder al sobrino del pontífice, Alejandro de Médicis. Un gran ejército comandado por Filiberto de Chalons, príncipe de Orange, sería el encargado del asedio. El 17 de febrero de 1530,
la moral de la población de Florencia estaba por los suelos y la ciudad prácticamente tomada por las tropas de Carlos V. A pesar del hambre y el cansancio, decidieron disputar un partido con pelota para desafiar y demostrar al emperador que, aunque cayeran en sus manos, no estarían dispuestos a dejar sus costumbres y tradiciones. Ni los cañonazos ni los disparos conseguirían interrumpir este partido, que, lejos de interrumpirse, prosiguió hasta el final. Poco tiempo después, la ciudad cayó a manos de Carlos V tras la ejecución del mejor capitán florentino, Francesco Ferruccio. El fútbol, tal como lo conocemos hoy en día, nació a finales del siglo XIX en Inglaterra. Sin embargo, en la antigüedad ya existían juegos de balón como el episkiros en la antigua Grecia y en lo que se piensa que fue una derivación del mismo, el arpastum en Roma. Entre juego y entretenimiento militar, el arpastum lo practicaban los reclutas y legionarios romanos destacados en Britania. Se jugaba con una pelota más pequeña y dura que el actual balón de fútbol, en el que participaban 4 o 6 jugadores por equipo. Más parecido al rugby que al fútbol por su dureza, consistía en llevar la pelota hasta una línea situada tras el equipo rival. Algunas versiones apuntan que el objetivo era el de mantener la pelota en el propio campo a base de pases y evitar que el rival la cogiera y se la llevara al suyo. La arqueología ha dado con muestras de este juego en el mosaico de la villa del Casale, en Sicilia, y en una tumba de Sinj, Croacia. Durante la tercera semana de junio desde el año 1580, día del patrón de la Toscana, en la Plaza Santa Croce de Florencia se celebra una competición calcio histórico a 3 partidos. Mezcla de rugby, fútbol y boxeo, las reglas brillan por su ausencia, aunque no son permitidas las patadas en la cabeza ni los ataques a traición. Los 2 primeros partidos se enfrentan a los 4 equipos, cada uno proveniente de un barrio distinto de la ciudad: Santa Croce, azul; Santa María Novella, rojo; Santo Espíritu, blanco; y San Giovanni, verdes. En ella hay un capitán, un portaestandarte y 27 hombres, 15 delanteros, 3 medios, 3 defensas y 3 porteros por equipo, que durante 50 minutos intentan poner la pelota entre las porterías del equipo contrario. Luchan como si de gladiadores se trataran por el honor de ganar, eso sí, bajo la atenta mirada de curiosos turistas. Para el vencedor el premio no es económico, sino que se celebra un gran banquete al que pueden comer sin límites. Los Médicis fueron grandes promotores de esta disciplina y siempre se les podía ver ocupando una tribuna de honor durante los partidos. Se hizo tan popular que personajes como Leonardo da Vinci, como aficionado, y Maquiavelo, así como los papas Clemente VII, León IX y Urbano VIII, practicarían este deporte. Se conoce como calcio florentino, el mismo nombre que recibe hoy el fútbol en el país transalpino, y en esa celebración se recuerda aquel honroso partido que se disputó en la ciudad antes de la ocupación de las tropas del emperador Carlos V. Una gripe poco española. Aunque en 2005 los científicos lograron secuenciar el genoma del virus de la llamada gripe española gracias a una muestra obtenida de un cadáver congelado en una tumba de Alaska, todavía existen misterios sin resolver de esta pandemia.
La gran diferencia de esta gripe con el resto fue la alta tasa de mortalidad y, sobre todo, el hecho de que fuera especialmente virulenta entre adultos sanos con edades comprendidas entre los 20 y 40, cuando las gripes comunes lo son con colectivos más vulnerables como niños, ancianos o enfermos. Se cree que la enfermedad provocó una reacción exagerada del sistema inmunitario, lo que hizo que en personas jóvenes y sanas se volviera contra sí mismo. El origen exacto de la epidemia no ha podido establecerse con certeza, aunque se sabe que el primer caso se registró el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, uno de los campamentos militares establecidos en Kansas, Estados Unidos. Aunque tenía un gran poder de propagación, como cualquier gripe, aquel virus no resultaba más letal que la gripe estacional de todos los años. En aquel momento se determinó que la neumonía fue la causa de la muerte de varios soldados del campamento. En el verano de 1918, el virus debió sufrir alguna mutación, convirtiéndolo en el agente letal más temible de la historia. El primer caso de esa segunda oleada mortífera se registró el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraban la mayoría de las tropas estadounidenses que se incorporaban al frente europeo de la Primera Guerra Mundial. A medida que los soldados se dispersaban para luchar en la Primera Guerra Mundial, el virus se abrió camino en todo el mundo, desde los campos de batalla europeos hasta áreas remotas de Siberia, Alaska o las islas del Pacífico. Se calcula que el virus infectó casi el 40% de la población mundial en apenas 18 meses, de los que murieron más de 50 millones. Pero, ¿por qué se llamó gripe española? Cabría pensar que llevaba ese nombre porque se hubiese originado en España, porque el primer caso registrado fuese español o que hubiera sido especialmente virulenta en nuestro territorio. Así que, sin darse ninguna de estas circunstancias que podrían haber justificado su nombre, ¿a qué se debe? Pues a la censura, o mejor dicho, a la no censura de los medios españoles. Habría que recordar que nos encontramos en la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que comenzó en julio del 1914 y del que todos los contendientes pensaron que iba a ser corto. Incluso se hablaba que terminaría antes de la Navidad de 1914. Así que basaron su estrategia en masivas ofensivas de la infantería. Pero el desarrollo de nuevas armas para matar de forma masiva y a distancia estabilizaron los frentes y dieron lugar a la llamada Guerra de Trincheras, que alargó las miserias de la guerra. Para no causar alarma social y evitar que la población se echase sobre ellos, así como la desmoralización de las tropas, apenas ya motivadas, los gobiernos de los países beligerantes decidieron ocultar y censurar la información sobre aquella enfermedad que causaba más muertes que la propia guerra. Como España se declaró neutral en aquella contienda, los medios no fueron censurados y se informó puntualmente del avance y de la mortandad de la pandemia, convirtiendo a nuestro país en referente informativo internacional y dando nombre a la pandemia. Un momento, por favor. Estamos acostumbrados a utilizar el término un momento cuando queremos referirnos a un instante o porción de tiempo muy breve en relación con otro. Pero, ¿cuánto dura realmente un momento? Pues ni más ni menos que 1 minuto y medio. Según tenían estipulado los antiguos romanos su medida del tiempo, 1 hora estaba dividida en 40 momentos y cada uno de estos tenía una duración de 1 minuto y medio, 90 segundos.